Hola, hola, buenas, buenas. ¿Ya me ven, me escuchan, me oyen, me sienten? ¿Quién es la persona que está en Twitch número 2, además de su servidora? Por favor, comparta o dígame quién es para poder saludarlo sin ningún problema. Y bueno, en este caso no, que no pase como un número más, por favor. Oigan, no puedo compartir el enlace de TikTok, así que si alguien... Hola Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido. Si en dado caso alguien me puede hacer el favor de compartir el enlace, porque no sé por qué se queda cargando, cargando, cargando y no lo puedo compartir. Entonces, si alguien puede y me hace el favor, adelante. En sus redes, en su espacio, donde pueda, donde sepa, donde no le cause problemas. Y bueno, ya ahora sí, pasando los 5 minutitos de tolerancia para la llegada temprano a esta pequeña clase, voy a compartirles que el día de hoy vamos a hablar de un tema que para mí es muy importante y que también puede aplicar tanto para adultos como para niños, pero nos vamos a enfocar obviamente en las edades de los menores y sobre todo empezar con la descripción de lo que es el concepto y ya ahora sí desarrollándolo conforme vayamos avanzando. Y saben que si tienen alguna duda o alguna pregunta me la pueden ir poniendo en el chat, tanto de Twitch como de TikTok, y con todo gusto les voy respondiendo. Pero el tema que les quiero compartir es el de la autorregulación o la capacidad de la autorregulación y sus implicaciones en los diferentes contextos o más bien áreas que en donde se pueden presentar. Entonces espero, como siempre, que esto les sea de utilidad. Para quien no la logre ver en vivo, va a tener el video en YouTube y también la repetición en TikTok, pero aunque sea un cachito, de todas maneras, como cada domingo, también les voy a compartir el enlace completo para que puedan entrar y así. Entonces, ahora ya teniendo esta pequeña introducción al tema y me trabé en Twitch, no sé por qué, déjenme refresco, a ver si no se me va, si no se me quita. Híjole, ok, listo, creo que ya. Nada más déjenme ver. ¿Quita? Sí, lo voy a dejar así. Muy bien. Ahora sí, sin más, mis estimados, voy a ir empezando por la definición de lo que es la capacidad de autorregulación, haciendo primero un hincapié en que la autorregulación es un concepto que ahorita se está modificando directamente, sobre todo en estas edades, porque no existe como tal una autorregulación por sí misma, sino que es algo que se va complementando y que va desarrollándose conforme va avanzando el niño o la niña en la edad e inclusive todavía en nuestra edad adulta. Entonces, más que hablar de una autorregulación, sería una corregulación en un principio para ya después incorporarlo cuando ya se desarrollan las funciones mentales superiores. Ahora sí, una una autorregulación particular y específica. Gracias, Raúl, por compartirlo. Y gracias por el like también. Ok, bueno, por definición, la regulación emocional es la habilidad que tenemos para ponerle freno a nuestras conductas, nuestros pensamientos o nuestros sentimientos en caso de ser como desbordados. No es que esté mal sentir, como ya lo habíamos visto en la rueda de las emociones, sino la intensidad y la duración que nuestras emociones o pensamientos tienen, porque pueden llegar a afectar de algún modo nuestra vida diaria. Entonces la idea es sentirlo y si esto causa algún problema mayor en algún punto, ya sea conmigo mismo o conmigo misma o con otra persona, tener esa capacidad de ponerle freno. Eso es a lo que se refiere. Pero obviamente esta regulación se ve implicada en varias áreas, no nada más en una sola, y
Hay más, pero me voy a concentrar en 3 tipos específicos, que son los más sonados o inclusive en los contextos en donde más se nota si existe o no existe esta habilidad dentro de un niño, sobre todo en desarrollo. Y antes de, quiero hacer un hincapié en el punto de lo que creemos que es que un niño se autorregule o se corregule. Y muchas veces pensamos, hola Alan, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Muchas veces pensamos que un niño que es, mm, iba a decir otra palabra, por eso me detuve. Ya ven, cuidando también. Pero dice Alan, ya regresé, Miss Arce. Me da muchísimo gusto, mi niño. Gracias por estar. Y bueno, retomando un poquito, la regulación emocional no necesariamente está ligada o no se refiere específicamente a un niño que se porta bien. Tenemos que separar el concepto o la expectativa social de lo que es una persona que se porta bien, porque eso es algo que varía, eso es algo que fluctúa y depende de cada uno, de la perspectiva de quién lo está viendo y todo esto, ¿no? Entonces, no necesariamente el no regularte o el regularte quiere decir que te portes bien, porque muchas veces se confunde con no decir nada, con no hacer conflicto, con no expresar absolutamente nada y dices, oh, el niño no lloró, el niño no gritó, el niño no dijo nada, entonces es un niño bien portado. Y muchas veces, sin darnos cuenta, le estamos dando el mensaje al niño de que si suprime sus emociones, sus sentimientos y pensamientos y no lo guiamos o lo acompañamos para esa corregulación, el niño va a aprender que entonces sentir está mal y de ahí ya se desprenden muchas otras cosas que van a influir en su comportamiento con otras personas, no necesariamente con los papás específicamente, pero sí con compañeros o más grandes inclusive, son estas personas que simplemente cuando hay un problema lo evitan, lo suprimen o lo evaden porque no tienen esta capacidad de regularse en el conflicto, que eso es otra de las cosas. Pero eso pudiera ser otro tema en algún otro momento. Entonces, ya aclarando lo que es en definición la regulación emocional y también lo que no es y en lo que hay que tener cuidado, ahora sí me voy a ir a estas 3 partecitas en donde se puede reflejar. La primera es la regulación emocional como tal, la segunda es la regulación cognitiva y la tercera es la regulación conductual. Si se dan cuenta, estamos hablando de 3 aspectos que están correlacionados entre sí y que si una de estas 3 no está bien trabajada, las otras 2, al igual que la propia que no está trabajada, sí sufre ciertas modificaciones y eso puede empeorar nuestra solución de los conflictos o inclusive el manejo de alguna situación específica. Entonces, ¿cómo la vamos a separar o cómo la podemos separar? Para que no se revuelvan, una le pega a la otra y así. Es decir, están correlacionadas como un pequeño engrane. Si uno falla, las otras también y demás. No hay una prioritaria, sino que se puede manejar o se recomienda manejarlas de manera conjunta. Ya dependería de las capacidades y las herramientas que tenga el propio niño e inclusive el mediador, o sea, el adulto, para poder nutrir a lo mejor todas en una misma situación o que a alguna se le dificulte más que otra. Y eso es completamente normal en todos nosotros, independientemente si somos niños, adultos, etcétera. Hola Luis, bienvenido, gracias por estar. Entonces, independientemente, tenemos que buscar la forma de que estas 3 se vayan nutriendo. Y la sorpresa, y no es el hilo negro,
Esto se va trabajando poco a poco, no es de jalón, no es de la noche a la mañana, es un proceso y puede fallarnos, a veces sí, a veces no, nos puede resultar, a veces sí, a veces no, tanto a nosotros como adultos, como al propio niño o la propia niña, ¿ok? Entonces, vamos a empezar por la regulación emocional. Tiene que ver con toda esta capacidad de gestión de las emociones, es decir, primero, como lo habíamos dicho en la clase anterior, hace tiempito ya, la identificación de lo que siento. Ponerle nombre a esa emoción es esta regulación emocional. Y ustedes me dirán, ay maestra, pero ¿eso qué tiene que ver? Porque no está desbordada. No, pero para que no se desborde, justamente primero tenemos que identificar qué es lo que estoy sintiendo y ponerle el nombre real. Es decir, sin tapujos, al menos reconocer qué es lo que estás sintiendo. Si es lo más básico, alegría, miedo, enojo, frustración, ansiedad, o si es de las emociones secundarias que vienen siendo, por ejemplo, la envidia, los celos y demás, que parten de una primaria, pero que se ven reflejadas en otro tipo de actitudes y no necesariamente es una emoción pura, sino que ya está medio coludida o manchada por una primaria y así. ¿Ok? Entonces esto es, en palabras simples, identificar primero lo que yo siento sin explotar. No necesariamente pasa que si siento yo una emoción, se va a notar a simple vista. Habemos personas que no lo podemos ocultar, que somos demasiado transparentes en nuestro rostro y nos damos cuenta si estamos enojados, tristes, etcétera, pero hay otras personas que no. No es necesariamente que no identifiquen qué emoción tienen, sino que también implican otros factores que a lo mejor sea la pena, que no se sienta tranquilo o tranquila, que no tenga esta confianza para expresarlo, entonces se lo guardan y muchas veces no la notamos nosotros que estamos fuera. Pero lo importante en este punto es que la persona la reconozca desde un inicio y le ponga nombre tal cual, sin explotar necesariamente. Y aquí es todo este proceso que se da por hecho muchas veces, en donde tú te enojas y sientes que si no lo dices o si no lo gritas, no tiene ese efecto de desahogo, ¿no? Muchas veces creemos que el hecho de expresarlas, ya con eso hicimos el trabajo suficiente y no. Sí es una parte, es una habilidad que va con, pero no es todo, al contrario. Hay que buscar también la manera de hacerlo de forma efectiva o asertiva, como se le está conociendo últimamente en estos momentos. Ahora, ya después de esto, vamos con la regulación cognitiva. Es otra de las áreas en donde se establece esta regulación. En la primera, de buenas a primeras, como dijimos, es el reconocimiento. Independientemente de lo que sea, solamente nombrarla. Pero ese es en la parte emocional. En la parte cognitiva, la regulación nos ayuda para poder establecer planes o metas, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Empiezas a planear, a estructurar el paso a paso para poder llegar a una meta. Y sí es una de las áreas importantes también de la regulación, porque si no la tuviéramos, no pudiéramos nosotros planificar, por ejemplo, una fiesta de un fin de semana o en este punto una meta personal que tú dices, bueno, yo quiero, por ejemplo, ser licenciado en psicología. Raúl, te me viniste a la mente. Yo quiero ser licenciado en psicología, entonces yo tengo que tener esta capacidad para poder tomar esa responsabilidad que implica el yo alcanzar esa meta. Y obviamente va desde allí de ok, yo quiero hacer esto, entonces todos los días me tengo que comprometer o me voy a comprometer a estar conectado todos los miércoles sin distraerme.
o todos los sábados o darme un tiempo para poder hacer las tareas. ¿Me explico? Lo estoy diciendo de manera muy, muy, muy general. Es demasiado general, pero todos estos procesos sí se notan en un niño también, sobre todo. Pero es poner la atención, planificar, no distraerse en los primeros momentos de la vida, ¿no? Empezamos a notar cuando un niño está haciendo tarea, ve a su hermano jugar en el Nintendo y no suspende sus actividades hasta terminarlas. Sí, espero darme a entender con lo que estoy mencionando. Si hay alguna duda, me dicen. En el caso de la regulación conductual, que también va un poquito de la mano, es frenar estos impulsos, seguir las reglas, aunque no queramos, pero comportarnos acorde al contexto en el que estamos. No es lo mismo y no nos comportamos igual cuando estamos en la escuela, cuando somos estudiantes, cuando somos maestros, cuando somos papás o cuando somos niños. Y también dependiendo de qué contexto estamos, si es la escuela, si es el cine, si es todo esto, todos estos contextos de nuestra vida cotidiana nos van marcando más o menos qué comportamiento tenemos que tener, que esa es por eso que les digo que es la regulación conductual. Una cosa es lo emocional, que para resumir esta primera partecita, una cosa es lo emocional, que es lo propio, mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos, y la segunda es la intelectual, es la cognitiva, el procesamiento de la información, el establecimiento de metas, el poner ciertos límites de lo que implica aprender algo o alcanzar algo. Y la tercera es la conductual, que es los comportamientos que tenemos. Hola, César, bienvenido. Gracias por estar. Dice Raúl, es motivación. Es la motivación intrínseca, mi estimado, porque ya no necesitas que alguien más te esté diciendo, hey, ándale, haz esto, hey, haz lo otro, o dándote un reforzador específico para poder hacer una tarea. Entonces, muy bien ahí, Raúl, muy bien ahí. Dice César, maestra, volví de mi jubilación. Ay, qué padre, tú ya te jubilaste. Yo todavía no, ¿eh? Uy, todavía me falta, todavía le cuelga. Pero me da muchísimo gusto verte. Ya tenías muchos ratos, mucho tiempo de no venir. Ya te estaba poniendo mucha falta, ya hasta como Ramón, que hasta ya lo suspendí, bien mal. Pero muchas gracias por estar aquí, mi niño. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí de estos tres tipos de regulación y los ejemplos más o menos en donde se pueden encontrar en los niños tal cual? ¿O hasta ahora todo bien? Por el momento veo que todo tranquilo, así que ahora sí, nos vamos a ir a la parte de los mm, ejemplos, ahora sí, de cómo son los niños que están regulados. Vuelvo a recalcar, no necesariamente nos sale en todas las situaciones, en todos los momentos, no es siempre el 100% de las veces que nosotros también vamos a funcionar como guías muy efectivos, pero la idea es esa, que poco a poco se vaya adquiriendo. Pero bueno, a nivel emocional, un niño que se regula es alguien que identifica lo que siente y lo menciona. Y esta, créanme, que es una de las habilidades más complicadas porque es lo primerito. En preescolar normalmente se trabaja bastante por medio del juego, por medio de las cuestiones interactivas y entre pares, justamente la identificación emocional y sobre todo esta regulación, que es obviamente y de manera natural la edad en donde menos regulación se tiene en teoría. Pero hay niños que tienen entornos muy favorables y
Por eso te pueden decir cuando sucede algo, ¿sabes qué? Estoy enojado. Y está bien, el niño está enojado. Hay que permitirle a esa emoción ser tal cual. Independientemente de si es positiva, si es negativa, ya saben que no hay ni positivas ni negativas, simplemente están y nos dicen algo, entonces a medida de lo posible es reconocer, pero sí son niños que te lo mencionan. Muchas veces pasa que no tienen muy claro qué es lo que están sintiendo y ahí es en donde entra nuestro papel. Empezamos a hacer algunas preguntas, no para determinar qué es lo que el niño siente. Hay que tener mucho cuidado en esto. No es como decirle, o sea, ver que el niño está haciendo alguna expresión, alguna reacción y decirle, como una manera absoluta, estás enojado, ¿no? Sino irle desmenuzando con ciertas preguntitas para que él nos vaya guiando a medida de sus posibilidades y obviamente de su entendimiento, que es uno de los factores. El niño tiene cierta madurez conforme va avanzando su edad o no. Entonces, eso puede ser un indicador, pero sí es muy notorio cuando un niño sí las identifica al menos. Ahora, no va a identificar todas, porque no todas se presentan de jalón. Dependiendo de lo que le sucede en la vida diaria y cómo lo ayudemos a manejarlo, es conforme se van a ir desarrollando y demás, ¿ok? Ahora, otra. Muchas veces también se comete el error de decir, es que él solo se calma. Sí, pero solo el hecho de que un niño se calme solo no es que simplemente le digamos, vete a tu cuarto y reflexiona sobre lo que acabas de hacer. O sea, no, por favor, necesitamos cosas concretas y sobre todo en las primeras edades. Es decir, si el niño ya demostró, ya te dijo, porque ese es el primer paso, que está enojado, entonces, en lugar de decirle, bueno, pues vete al calmar y hasta que te calmes, vienes. En ese inter, nosotros tenemos que intervenir a medida de lo posible en un principio. ¿Por qué? Porque aquí es el punto en donde tú le vas a dar opciones, no todo un bagaje amplio de opciones, pero sí mostrarle qué es lo que le pudiera funcionar y probarlo para que luego ya él lo incorpore y ahora sí él se pueda regular. Es decir, podemos empezar con me siento enojado, perfecto. Dependiendo de la edad, yo le puedo ofrecer la respiración, la relajación, le puedo decir que abrace un peluche, que golpee un cojín, que pueda abrazar a alguien, que lo pueda hablar con alguien. ¿Sí me explico? Y si tú, el adulto, eres la persona a la cual decidió decirle estoy enojado porque ve que contigo no pasa nada, ya la llevas de gane, ¿eh? Ya con eso, ya estás del otro lado, porque ya te está viendo a ti como figura de seguridad. Entonces, no la riegues diciéndole, perfecto, estás enojado, vete a tu cuarto y hasta que reflexiones y te calmes te vienes. Porque nosotros tenemos que apoyarlo y orientarlo y probar con él en un principio o con ella qué es lo que le puede funcionar. Nosotros podemos ofrecérsela y ya él puede, a medida de su maduración, tomar la decisión de qué es lo que le sirve. Y nosotros irlo notando para irlo conociendo. Si vemos que es un niño que le funciona hablar, sobres. ¿Qué hago? Tiempo, darle tiempo y empezar a que se desahogue. Si veo que es un niño que no le funciona hablar y que es de los que se calla porque no puede hablar mientras está desbordado, ok, abrazar el peluche, golpear el cojín, agarrar una bolita de nieve para que se distraiga, hacer otra actividad. ¿Sí me explico? Es la parte de la regulación. Antes de continuar voy a leer. Dice, la corteza prefrontal del niño no está desarrollada como para reconocer y regular emociones y tomar decisiones como un adulto. Efectivamente, el desarrollo de esa corteza, según esto, biológicamente es a los 25 años. Pero, digo, eso es un dato estadístico, más yo considero que necesitamos todavía extendernos un poquito más. Dice, el adulto es la corteza prefrontal del niño, reconoce, descubre y aprende a interactuar con el mundo a través del adulto.
Exactamente. Por eso les comentaba hace unos minutitos sobre la corregulación, porque eso es un sí o sí. Un niño no puede aprender a regularse solo. No es un proceso que se haga solo, no es por arte de magia. Y si ustedes dicen, ay, como quiera yo no hice nada y mi niño cuando se enoja, él solo se va a su cuarto, pues no es la mejor forma. Recordemos que pueden aplicar estrategias o se pueden aplicar estrategias que parezcan que ya se solucionó el problema o que no avanza el problema, pero no necesariamente es la mejor. Por eso es conveniente mostrar opciones, etcétera. Ahora, otra de las características es que si el niño identifica lo que siente y también puede empezar a calmarse, ya teniendo todo este apoyo detrás y ya lo puede hacer por su cuenta, una de las características en lo emocional es que controlan la frustración y se ve mucho en los juegos, ya sea de mesa, de rol o de esperar turnos. Ahí el niño, a pesar de que quiere jugar, a pesar de que quiere hacer, tiene la capacidad de poder decir o entender, ¿sabes qué? Ok, no me salió, lo intento una vez más. O también, yo quiero jugar, pero mi hermano llegó primero, mamá me dijo que le va a dar 10 minutos, faltan 3, ¿saben? Entonces, tener esa capacidad, muchas de esas cosas no las van a saber ustedes como mediadores, son procesos internos, que eso es lo importante, que al principio pueda ser que el niño lo diga en voz alta. Muchas veces no es porque te estén hablando a ti, es porque ellos solos se están regulando. Y no está mal, no lo tomes personal, ¿ok? Ahora, ya de allí, otra de las cosas que es uno de los últimos, pero que tú dices, ah, qué chido, qué padre, es cuando generan empatía. Recordemos que la empatía es ponernos en el lugar de la otra persona. Entonces, que un niño logre tener empatía es porque él ya reconoce, maneja, identifica e inclusive hasta en otros qué es lo que pueden sentir. Entonces, si ya lo vamos desglosando, nos podemos dar cuenta que estas capacidades de regulación emocional son por pasos y por ende no es algo rápido. Y a veces pasa, a veces, bueno, a veces sí funciona y a veces no, en cada una de sus etapas, en la identificación, en la regulación con algún objeto externo o con alguna persona externa, o en la parte de la tolerancia a la frustración propia, o sea, interna, y la empatía, ya el último nivel, como por así decirlo, ya el último nivel es que lo identifiquen otros. Eso estaría genialísimo, pero es paso a paso, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí antes de irme con el cognitivo o la regulación cognitiva? Dice, se ha retenido un mensaje por el siguiente motivo. Ah, ¿en serio? Uy, ¿qué dije? Twitch, ¿qué dije? Según yo no dije nada. Bueno, ahí me dicen, ya si no les digo si estoy suspendida, ¿ok? Ok. Viendo que no hay ninguna duda, ahora sí nos vamos a la otra área de los 3 tipos, que es a nivel cognitivo. Como les decía, esta nos ayuda a planificar, a planear o así. Aquí, como es una regulación intelectual, si se fijan, no están separadas, ¿eh? Tómenlo en cuenta, no están separadas. Una es acá y otra es aquí, ¿ok? Ya teniendo eso, ahora sí. Primero, una de las cosas más importantes, sobre todo para aprender y sobre todo para la parte intelectual, es poner atención. Para que alguien adquiera un aprendizaje, que esto va dentro de la regulación intelectual, primero tenemos que poner atención a lo que estamos haciendo, para ser conscientes de por qué hacemos lo que hacemos y para qué lo hacemos. Entonces, esto es algo que se va desarrollando poco a poco también. Y primero tengo que poner atención para que después de allí, aunque no está tan dentro de, funciona muchísimo para poder construir las siguientes etapas, que es la memoria.
Atención y memoria son dos partes muy importantes para que haya una regulación cognitiva, porque si el niño no retiene la información, no va a poder ligar lo que aprendió con algo nuevo que lo va a incorporar o reajustar inclusive ese aprendizaje. Entonces, hola Chema, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Y gracias por compartir, muchas gracias. Hola buenas, dice Chema a todos. Entonces, esa es la otra de las situaciones, ¿ok? Primero, atención, se complementa con la memoria, aunque ya la memoria no es una capacidad regulatoria como tal, sino el anclaje para aprendizajes nuevos. Y se nota mucho también cuando los niños están jugando, sobre todo a los legos o con los carritos o con palitos inclusive. Ahí empiezan a notarse ciertas habilidades, la planificación, la categorización, el acomodo por color, por forma, por peso. Aunque lo acabo de decir directo, este proceso de hacerlo por color, por forma o por tamaño es un indicador de un avance dentro de esta regulación y de este aprendizaje definitivamente. Nos vamos primero por las partes más amplias, más gruesas, más simples o más directas y luego ya ahora sí por algo que requiere cierta planificación, pero pasa por ahí, pasa por la planificación. Ahora, también un niño que tiene la capacidad cognitiva de regulación puede cambiar de actividad fácilmente sin que en el inter exista estas actitudes de enojo. Por ejemplo, que el niño esté jugando y tú le digas, hey, te tienes que meter a bañar. Muchas veces, aunque dicen que es muy normal, y pues sí, dentro de todo es muy normal, que le dicen al niño que está jugando, métete a bañar y el niño hace un pequeño berrinche, aunque sea un ush o un, ay no, ahorita. No es que se tenga que hacer directo, porque pues son niños, pero sí pasa mucho que tenemos que ver qué tanto dura y cuál es la intensidad. Porque si el niño no sigue esa indicación, eso quiere decir que todavía su regulación cognitiva no está muy bien desarrollada, porque es esta cuestión de seguir instrucciones es una de las importantes también, ¿no? Ahora, después de poder cambiar de actividad y sin enojarse ni generar a lo mejor un conflicto innecesario, pues pasamos ahora sí a qué piensan antes de actuar, tanto de manera emocional como de manera cognitiva. Ya tienen tanta planificación o ya saben qué es lo que pueden hacer o están tan seguros de lo que pueden lograr que ya les permite ahora sí ir correlacionando dependiendo de la situación si van a utilizar alguna de las dos o las dos, pero pues van de la mano. Espero que no haya dudas hasta aquí. Y para irme, si no, a la última, que es la regulación conductual. Creo que por el momento todo en orden, ¿no? Entonces, ahora, como ya dijimos, una es emocional, una es intelectual y una es conductual. La conductual está más ligada a las cuestiones de los contextos externos, pero aún así es esta regulación del cómo me comporto yo conforme lo de afuera o lo mío propio, ¿no? Pero pues aquí empieza este punto de seguir las reglas. Si estás en el cine, si estás en la biblioteca, si estás en algún espacio público, el seguir las reglas, el formarte en la fila, el esperar tu turno para recibir algún medicamento, por ejemplo, todo esto es parte de la regulación conductual. También esperar turnos, sobre todo en los juegos de cualquier tipo. El jugar un juego de mesa y que el niño espere a que un compañero primero tire y luego él o cosas así, ahí también es una regulación conductual, porque muchas veces son niños o hay niños que quieren hacerlo todo ellos o quieren hacerlo todo primero y no les permiten, ¿me explico? No les permiten a los demás, pues. Entonces,
Ahí va. Ahora, otra de las cosas es la persistencia. Esta capacidad de decir, bueno, ya lo intenté una vez, no salió, lo hago otra vez. En una actividad de un niño, digo, no sé si ahorita siga todavía, pero en una actividad para un niño pudiera ser el andar en bicicleta. Muchas veces empieza a andar y se cae y hay niños que ahí lo dejan, les frustra y ya no quieren hacerlo. Mientras que estos niños que tienen esta capacidad sí pueden persistir hasta lograrlo, hasta alcanzarlo y hasta hacerlo. Obviamente, en algunas cosas dependerá del apoyo que tenga también del adulto o del tutor, pero normalmente tiene esta motivación intrínseca de decir, bueno, no pasa nada, le damos otra vez y le damos otra vez, ¿va? Y ya por último, que esto es lo más difícil, son niños que se adaptan al entorno, no para mal, sino que se adaptan manteniendo de cierta forma un equilibrio entre lo que ellos quieren, necesitan y solicitan y lo que el entorno les ofrece. Entonces, conjugan estas partes y ya ahora sí pueden actuar conforme a ello. Es decir, por ejemplo, si cambia un plan que tú le dices, mira, vamos a ir con tu tío, con tu tía, nos vamos a ir a una cabaña y de aquí nos vamos a pasar a tal parte y de repente llueve. Ya llovió y vienen y le dicen, oye, ¿sabes qué? No vas a poder ir con tus primos a la cabaña porque llovió y pues se arruinó el plan. Aunque no lo crean, hay niños que sí lloran, gritan, se desesperan porque no era lo que ellos querían. Pero estos niños que tienen esta capacidad sí logran hacerlo sin ningún problema y cambian de actividad. Como les digo, se complementa el poder tener este pensamiento flexible para poder hacer esos cambios sin que implique necesariamente una desregulación en alguna de estas partes, ¿ok? Ahora, como esto se había planteado como una corregulación, todo lo que tiene que ver con la regulación como tal en cualquiera de las tres áreas es algo que se aprende, no se nace con ella. Algunos lo harán antes que otros. Normalmente, dado que biológicamente las niñas están más conectadas con sus emociones en un principio y aparte que la cultura actualmente las incita o las prepara para poder expresar sus emociones y puntos de idea y puntos e ideas por todo lo que ha sucedido a lo largo de la historia, son las que normalmente es más rápido este acceso y este manejo de las emociones y las cuestiones cognitivas en este sentido. Y a los niños les toma un poquito de más tiempo. No es en todos los casos, pero es la media en este momento. Puede cambiar, puede fluctuar. Y aparte, no por ser un niño, ya vamos a decir, entonces el niño no tiene la capacidad de regularse ni modo. No, pero sí está un tanto comprobado que pues batallan un poquito más, ¿ok? Ahora, otra de las cosas que hay que tomar en cuenta en esta corregulación era lo que les mencionaba, que depende de la maduración del niño, depende de la edad. Por favor, no les exijan algo que el niño no puede tomar, como decía Raúl hace unos momentos. El niño lo va aprendiendo poco a poco y en este caso, su cerebro va poco a poco a absorber la información. Se tiene la idea, y en parte pues es cierto por esta naturalidad del desarrollo, de que los niños son esponjitas que nada más absorben información, pero no solamente la absorben, también la procesan y también participan con ella, sí o sí, en cualquier punto. Entonces es importante no dar por hecho que si yo ya le di una indicación al niño, el niño la va a seguir a la primera. O en este caso, si yo ya le dije no hagas esto, no lo va a volver a hacer. Cosas de ese tipo hay que tomar en cuenta. Ahora, como decía también Raúl, el adulto es el que primero se tiene que regular, porque recordemos que si un adulto no tiene esta capacidad, que sí sucede, independientemente de la edad,
Hay muchos adultos que se ganchan muy rápido con alguna conversación, con algún tema, gritan o se pelean, como les decíamos en algunas otras clases, en el tráfico. Van, se pelean, se bajan, se golpean y pues nada, era porque estaban molestos porque el otro se les metió o algo tan simple o tan sencillo, ¿no? Entonces, para poder nosotros mostrar o poder apoyar al niño en este punto, nos tenemos que regular primero nosotros y también ser honestos con nosotros mismos y decir, esto no, esto a mí me sobrepasa, que mamá se encargue, ¿no? Pero participar en lo que más se pueda en este punto, porque también enseñando uno aprende, ¿ok? Ahora, hay que tomar en cuenta que dentro de una perspectiva muy holística e integral, hay gente o hay personas científicas que han hecho sus estudios y mencionan que la regulación en estas tres áreas está también influenciada por lo que se consume, tanto de alimento físico como de alimento mental. Es decir, si nosotros le decimos al niño que no sirve, que es muy intenso, que eso está mal, etcétera, pues se va alimentando. Entonces, para poderlo regular, es importante tomar en cuenta qué alimentos consume, porque sí hay muchos que si bien no son detonantes, sí influyen demasiado, así como también esta parte de el sueño. Si no duerme lo suficiente, no va a poder procesarlo, sobre todo de manera intelectual, porque no hay esta conexión. Recuerden que el sueño es el punto en donde el niño procesa todo lo del día y es necesario que duerma, creo que de 9 a 10 horas diarias, dependiendo de la edad, sobre todo cuando son muy chiquititos, y ya llega un punto en donde ya, ahora sí llegan al promedio de las 7, 8 horas. Hola Saúl, gracias por el me gusta y por estar, bienvenido. Te puse retardo, corazón, pero excelente. Gracias por estar acá. Entonces, hay que tomar en cuenta el sueño, el alimento y el movimiento. Hay muchos niños que dicen, ay, es que no se queda quieto y luego ya dijeron que tiene TDAH. Por favor, es un niño. Es un niño. Yo sé que el contexto influye y a lo mejor si en la familia nunca se había presentado que un miembro familiar fuera inquieto, obviamente sí va a respingar. Y por eso hay que analizar, por eso hay que ver, por eso hay que investigar e indagar si no hay un antecedente y todo lo demás. Pero por favor, ya dejen de estar utilizando esa etiqueta para todo. Aguántese. No es cierto, ahora yo les voy a decir que se aguanten. No, pero es neta. Es como de apenas el niño está ahí sentado y todo y luego se para y es de, ay ya, tiene TDAH. Y es como de, ay, por favor, recordemos que el periodo atentivo de los niños es menor al de nosotros. Es un promedio ahorita de 15 a 20 minutos si te va bien. Antes era de 40, ahorita ya casi nadie lo hace, mucho menos en la primaria. Entonces, no lo tomen como una etiqueta, por favor, primero conózcanlos y denles tiempo antes de que se adelanten. Por ejemplo, tuve el caso de de una conocida que el niño apenas tenía 1 año, 8 meses, y ya la chica ya lo quería etiquetar de autista, que porque no hablaba, que porque no hacía nada, y no es por nada, pero en una ocasión que estuve con ella, no interactuaba con él. No le hablaba, no le preguntaba, simplemente lo dejó viendo la tele. Un programa ahí de unos pececitos, que no está mal, pero en todo el rato que yo estuve ahí con ella no interactuó con él. Entonces tú dices, pues ¿de dónde quieres que hable? Si no le hablas, no le platicas, no le cuentas, no lo tomas como parte de. Ahora yo entiendo que estaba conmigo y le agradezco bastante la atención, definitivamente, porque, bueno, volvemos al punto. El niño también tiene que esperar de que cuando alguien está hablando, no interrumpir, cosas de ese tipo. Pero de en 1 año y 8 meses decir es que es autista porque el niño nada más se queda quieto. Ahora él es el exceso de quietud.
lo que le preocupa, ¿saben? Pero muchas veces se les olvida que el contexto influye, ¿ok? Entonces hay que tomarlo un poquito en cuenta. Dice Raúl, el niño debe moverse, correr, saltar porque sigue aprendiendo a usar su sistema motor. Sí, oigan, hay niños todavía en quinto de primaria, sexto de primaria que no saben lanzar una pelota. No, parece chiste, pero es realidad, chicos. No saben lanzar una pelota. No tienen la coordinación. Ahora, habrá algunas situaciones como su servidora que pues la cuestión motriz no se nos da por otras condiciones, pero me refiero a niños que se les pasa la pelota, no miden la fuerza, no tienen esta coordinación, o sea, muchas cosas físicas no están consolidadas y pues te das cuenta, ¿no? Como maestro. Eh, Alan, ¿por qué esa carita? ¿Por qué me pusiste esa carita? Muy bien. Dice Saúl, yo no hablé hasta como los 3 años. Uy, ok. Necesito saber un poquito más de eso, Saúl. ¿Tienes hermanos o eres hijo único? Ahorita me contestas para ir terminando porque ya prácticamente tenemos 10 minutitos antes de terminar nuestro pequeño live. Entonces, si quieres también me contestas, si no, escríbemelo por aparte, ¿ok? No quiero exponer nada. Ok, entonces, de alguna manera también influye si el niño no come. Si nosotros queremos que el niño aprenda o lo que ustedes quieran, si el niño no come no va a aprender porque su prioridad es el alimento físico, no es otra cosa. Su atención no va a estar puesta, va a estar de mal humor. ¿Me explico? Bueno, yo me pongo de mal humor, el resto de personas a lo mejor hay gente que si no duerme, que si no come, se pone de mal humor y tal, entonces tenemos que tomar en cuenta eso también, ¿ok? Y es biología, no es mala conducta. Hay que saber de dónde viene ese comportamiento y por qué. Normalmente lo dejamos pasar, pero no es algo malo. Dice Alan, me estaba riendo de que regañaste a Saúl nada más. Bueno, 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 no es regaño, no es regaño, solamente es llamadita de atención, ¿ok? Dice Saúl, me dijeron que era posible de que no pudiera hablar, pero al final sí pude y pues no podía decir R. Ojo, mi niño, tener un problema de articulación no es lo mismo que tener un problema de lenguaje, mi rey, ¿ok? Y si tú tienes tu aparato fonador íntegro, puedes hablar. Inclusive también, pues si escuchas, puedes hablar, ¿sabes? Entonces hay que diferenciar un poco, no te me asustes. Dice, y ahora ya puedo hablar bien, jajaja, todo, tomé muchas clases de regularización para poder hablar. Entonces tomaste terapia de lenguaje, o me equivoco. Me comentas si quieres, por favor, ¿va? Sí, ok, terapia de lenguaje, sí, definitivamente. Y fíjate, irónicamente, muchas veces empezamos primero por lo más sencillo o lo más rápido, que es la articulación. Ya si hay problemas de comprensión del lenguaje o de ejecución del lenguaje, ahora sí ya hay que revisar otras áreas, pero normalmente no es que no pudieras hablar, tuviste a lo mejor algunos detalles en las pronunciaciones, que eso es muy natural, el ceceo, el decir pelo en lugar de perro por la colocación y todo esto. Entonces, tranquilo, mi niño. Ya puedes decir la R. Uy, hay un ejercicio bien bonito para poder trabajar esa parte de la R. A mí me encanta porque es delicioso. Pero se los digo en otra clase si quieren. Ok, ok, maestra, jajaja. Si quieres te lo digo, pero ya no es necesario, ya sabes, ya puedes decir la R. Ahora, me imagino que puedes decir las Rs en los 3 puntos. O sea, por ejemplo, la R suave como pera y la R fuerte como perro o la R fuerte como rosa, porque hay niños que tienen problemas de lenguaje con la R al inicio, al medio o al final. Entonces también ahí hay que ver. ¿Va? Pero bueno, eso ya no es necesario. Sí puedes. Perfecto, entonces ya
Te doy de alta. Qué bueno, mi niño, me da muchísimo gusto que hayas atendido esa área y qué padre que en este momento ya no tengas ninguna dificultad. Muy bien, entonces, para resumir, corazones, en estos minutitos, bueno, los berrinches, las malas conductas, la desregulación emocional va a suceder en la mayoría de los casos todo el tiempo, en todas las veces, en todos los contextos. Aquí lo importante que hay que tomar en cuenta es la intensidad y sobre todo la duración. Si es un niño que hace un berrinche pero en unos minutos se le calma, vamos bien. Pero si es un niño que aumenta el berrinche a pesar de el tiempo, ahí sí es en donde ya tenemos que intervenir de manera directa, sí o sí. No está mal que sienta. El problema es que esa sensación, sobre todo desagradable o de malestar, permanezca muchísimo tiempo. Hay que cuidar mucho esa parte y también que la intensidad no baje, porque no es normal que una intensidad tan grande de una emoción después de unas horas no cambie, ¿ok? Para volver a una estabilidad. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta de este temita. Es básicamente como lo puedo concentrar. No sé si les funcionó, si no les funcionó, si les pareció útil, si no les pareció útil o si quieran agregar algo antes de terminar el live, porque básicamente nos quedan 5 minutitos. O todo bien. Ja, 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 bien, bien, ja, ja, ja. Muy bien, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me da gusto, mi querido Saúl. Dice, muy bien explicado. Muchas gracias, Raúl. Qué bueno. Digo, tomando en cuenta que tú también ya tienes bases, así que bien. Aunque sea de esa manera, excelente. Dice, no hay preguntas. Saúl, tacha gorda. Hay sin H es de expresión, de dolor. Hay con H es de haber. Entonces, aguas, mi niño, con esa ortografía. No hay preguntas. No pasa nada, no pasa nada. Ahora ya corregimos el lenguaje, ahora vamos a escribir, ahora vamos a corregir lo escrito, ¿te parece? ¿Qué, Alan? ¿Por qué esa carita? No pasa nada. No pasa nada. Ok. Va, va, va. Sí, jajaja. Ok, perfecto. Pues bueno, mis niños, inclusive aunque sean unos 4 minutitos, hay un poquito de salida temprano para que ahora sí nos vayamos a consumir nuestros alimentos porque su servidora no ha comido. Entonces, para evitar obviamente una desregulación emocional y de conducta, pues me voy retirando para, para estar al 100. Y bueno, por lo pronto, de verdad, muchas gracias, Raúl. Por lo pronto, espero que este contenido del día de hoy les haya servido, les haya funcionado. Para quien no vio la clase en vivo, pues va a estar grabada a partir del domingo en mi canal de YouTube. Pero muchísimas gracias, Saúl, Alan, Raúl y la persona que se vino y se fue de Twitch. Gracias por estar presentes. Gracias por haberme prestado sus ojos y sus oídos a esta maestra que les habla. Se despide de ustedes su profe Dani y nos estamos viendo y escuchando el próximo miércoles, si todo sale bien, en esta hora de 2 a 3 de la tarde por su canal. Y nada, les mando un abrazote enorme, cuídense mucho, coman rico, me presumen y nos estamos viendo en la próxima clase, chicos. Muchas gracias, abrazote, bye bye.